Muy buenos días, amada iglesia, que el Señor te bendiga en esta mañana y que Él te entregue todo lo que quiere entregarte y que tú tengas la voluntad para recibirlo. Que no te canses del Señor, sino que todos los días sean nuevos y tú le digas, Señor, ¿qué quieres de mí el día de hoy? Seguimos y hoy terminamos con nuestra serie Hombres de Grandes Propósitos. Y sé que esta semana ha sido una semana bien especial, una semana donde el Señor nos ha hablado respecto al propósito, a lo que quiere hacer con nosotros y nos ha mostrado ejemplos bien grandes. En este caso, el día de hoy vamos a hablar de un hombre que no podemos dejar por fuera. Hay muchos hombres, pero solamente vamos a hablar de 5 personas esta semana. Pero de entre esas personas que todas son importantes, hay muchas que se quedaron por fuera, que son de grandes propósitos. Y sé que tú me vas a decir, pastor, faltó este, faltó aquel. Sí, está bien. Estoy hablando de las personas que el Señor en oración me guió para que te hablara a ti, porque sé que muchos se identifican con esas personas. Hablamos de Jesús, hablamos de Abraham, hablamos de Moisés, hablamos de David. Y hoy vamos a hablar de Pablo, de Saulo de Tarso, que luego se llamó Pablo. Y este hombre me deja a mí una inspiración total respecto a lo que hizo y cómo lo hizo, la perseverancia, la tenacidad, la pasión, el fuego, lo que el Señor Jesucristo le entregó en el momento que se entregó con él, le entregó directamente el Espíritu Santo a tal punto que le sirvió de fuerza para continuar muchos años abriendo iglesias, un propósito grande. ¿Cómo lo logró Pablo? ¿Qué había en la vida de Pablo? ¿Qué hay en tu vida y en mi vida? ¿A qué se enfrentó Pablo? Pablo, ¿por qué no tuvo miedo? Pablo, ¿por qué siguió adelante? Vamos a estudiarlo. Padre, bendigo este tiempo, Señor. Sé que tu preciosa presencia está con nosotros. Bendigo, Señor, la palabra del día de hoy y sé que nos vas a ministrar. Hoy te pido que cierres esta serie con tu preciosa presencia y con tu precioso espíritu. Señor, que tu espíritu el día de hoy encienda ese fuego en el corazón. Señor, tú te encontraste con Abraham y su corazón quedó encendido. Te encontraste en la zarza con Moisés y su corazón quedó encendido, Señor. Señor, te encontraste con David, lo ungiste como rey cuando era niño y su corazón quedó encendido y lleno del Espíritu Santo, dice la palabra, hasta que murió, mi Señor. Señor, te encontraste con Pablo de camino a Damasco y lo llenaste de tu santa presencia, Señor, y su corazón fue encendido. Señor, no sé en qué momento te encontraste con cada una de las personas que están escuchando ese mensaje, pero te pido hoy en el nombre de Jesús de que nuestros corazones se enciendan a tal punto que lo único que respiremos es el propósito de Dios en nosotros, con esa pasión, tenacidad, perseverancia, llenos del Espíritu Santo hasta conseguir tu obra, Señor. Señor, te pido por cada persona que se conecte y te pido que hoy con tu Santo Espíritu quedemos ministrados, que tu Santa Presencia se haga sentir a través del fuego, del calor, Señor. Si alguno habla en lenguas en su casa, que lo hable en el nombre de Jesús. Si alguno, Señor, tú comienza a tener visiones, que lo haga ahora mismo, Espíritu Santo. A esta hora de la mañana yo creo en el poder del Espíritu Santo que está ministrando a esta hora, Señor. Padre, algo estás haciendo en cada uno de nosotros y Señor, si alguien viene a dar palabra, que lo haga. Que alguien, Señor, pueda escribir, siento la presencia del Espíritu Santo en mi casa, la siento aquí ahora, Señor, que demos testimonio del poder tuyo, Espíritu de Dios. Santo de Israel, gracias te doy porque sé que estás aquí para nosotros. Bendice y unge cada persona, Señor. Ministranos con tu fuego y apasionanos con tu espíritu. Que el que está atribulado, apagado, acongojado, triste, Señor, el que está enfermo, el que está deprimido, en el nombre de Jesús, recibe fuego del Espíritu Santo y ordénale a todo aquello que te quiera acabar con el propósito, que se largue de tu vida en el nombre de Jesús. Precioso Espíritu de Dios, precioso Espíritu Santo, ven a este lugar y bendice cada persona que está aquí en tu presencia y llénala de ti, Señor. Mujeres con más fuerzas que en algún momento, Señor, sintieron que no podían seguir adelante con su matrimonio, con su familia, con su ministerio, Señor, o con su vida personal. Diles y háblales que sí se puede. Hombres que creyeron que habían perdido mucho tiempo y que no tienen nada, Señor, enséñales de que lo bueno no ha comenzado, que apenas van a comenzar a disfrutar de lo mejor, Señor. Padre, jóvenes que estaban apartados, enciéndelos en tu presencia ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por ese tiempo. Te alabo y te honro y te doy la bienvenida, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amada iglesia, muy buenos días si te acabaste de conectar.
Que el Señor bendiga tu vida, bendiga todo lo que quieres hacer y principalmente que bendiga tu propósito, porque cuando nos vamos al cielo y nos presentemos delante de mi Señor Jesucristo, yo creo que nos van a preguntar, ¿y tu propósito? No vamos a poder decirle, no me di cuenta cuál fue. No vamos a poder decirle, no, ni idea, nadie me habló. No, vamos a tener que presentar nuestras obras delante del Señor. Así que prepárate para cumplir tu propósito. Hoy, Pablo, la palabra de hoy se llama el legado y el propósito. El legado y el propósito. Y probablemente alguno me diga, pastor, ¿por qué no dejaste a Jesús para el principio o para el final? Porque es el más importante. Te lo voy a explicar. El más importante sí es Jesús. Pero Pablo significa la continuidad del legado que Jesús le dejó. Es por esa la razón que termino con Pablo. Porque Pablo continuó con el trabajo y Pablo nos entregó a nosotros, de la mano de mi Señor Jesucristo, guiado por Él y con el Santo Espíritu de Dios, nos dejó un legado, un compromiso para continuar la obra de Dios. No se quedó quieta y no se quedó estancada. Y no fue solamente para los judíos, sino que fue para los israelitas que estaban por fuera de Judea, y fue también para nosotros los que hoy somos el pueblo de Dios. Somos el legado, tenemos una responsabilidad, un propósito grande e inimaginable con tu empresa, con tus negocios, con tu familia, con tu capacidad de conocimiento, con tu educación, con tu vida personal donde trabajas. Tenemos un gran propósito. En esta vida no vinimos solamente a hacer dinero. No, el dinero es que te va a llegar. El Señor prometió que ese dinero te va a llegar porque Él va a patrocinar tu propósito el día que te coloques a hacer realmente lo que Dios te mandó a hacer. ¿Qué hizo Pablo? Vamos a leer la palabra. Gálatas capítulo 1, vamos del 1 hasta el 3. Gálatas 1 del 1 hasta el 3. Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Pablo entendió muy bien que el que lo había llamado a él había sido el mismo Señor Jesucristo, que nos había reconciliado con él. Pablo entendía el propósito porque lo había recibido directamente de Jesús, y es que esa es la fe que nosotros tenemos que comenzar a desarrollar. A nosotros no nos llamó ni el pastor, ni el líder, ni nuestra familia a la iglesia, no, nos llamó fue el Espíritu Santo, y se encontró con nosotros y nos entregó un propósito. Tan solo por eso, porque tu llamado fue exclusivamente de parte directamente de Dios contigo. Tan solo por eso deberías escudriñar cuál es tu propósito en esta vida. Ese es Pablo y nos está enseñando el día de hoy. Ahora, el propósito de Pablo era dar a conocer el reino de los cielos a todo al que se le atravesara fuera de los judíos. Recuerda que anteriormente, cuando la iglesia no había comenzado, estaba el pueblo de Israel y estaban los gentiles. Pero el pueblo de Israel estaba dividido en dos partes, los judíos y los israelitas, reino del sur, reino del norte. Los judíos, los que conservaron la palabra, la Torá, los que conservaron la revelación de la palabra, se mantuvieron unidos, no se dividieron, pero el resto de tribus se dispersó en toda la tierra. Al dispersarse en toda la tierra, pues perdieron su identidad israelita. A lo que el Señor dice, porque vine a buscar lo que se había perdido, a los que se habían perdido, esa identidad israelita. Pero Jesucristo nos abrió la puerta y nos dice, todo el que crea en Jesucristo será salvo, tiene vida eterna. No para convertirnos al cristianismo como si fuera una religión, no, sino para que seamos parte del pueblo de Dios. Esa es la gran confusión donde muchas personas caen, donde creen que nosotros somos una religión. No, nosotros no somos ninguna religión, quítate eso de la cabeza. Somos cristianos porque tenemos que autodenominarnos de alguna manera porque creemos en Cristo. Por eso dice que somos cristianos. Cristiano no es una religión. Entiéndeme aquí. Nosotros somos parte del pueblo de Dios, el que Él vino a buscar. Es diferente el concepto.
Porque es que si nos metemos dentro de una religión, suena como a dogmas, a mandamientos de hombres, a doctrinas quizá de pronto erróneas, suena como a reglas de hombres y por fuera de la palabra de Dios. Pero cuando yo me llamo parte del pueblo de Dios, yo voy a dejar guiar por lo que Dios escribió en la palabra. Es la gran diferencia. El Señor vino a buscar su pueblo. Y su pueblo no solamente Israel y Judá. Su pueblo es todo el que crea en Jesús. Esa es la gran puerta. Por lo tanto, hoy por hoy no somos gentiles. Escúcheme. Borra de tu mente, es que éramos gentiles, yo era gentil. No. Somos del pueblo de Dios. Somos hijos de Dios por medio de mi Señor Jesucristo. Esto es lo que Pablo salió a darle a conocer a la gente. Que no somos más gentiles, le decía la gente. Somos parte del pueblo exclusivo de Dios con las mismas promesas y la misma herencia. Somos coherederos con el pueblo original de Dios. Aunque el pueblo original de Dios lo rechazó a Jesucristo, nosotros no lo vamos a rechazar. Por lo tanto, tenemos méritos, tenemos promesas activas y tenemos bendiciones que el Señor le dio a ellos, pero que ahora pasan a nosotros porque somos coherederos con Jesucristo. Yo no sé si usted está feliz por eso, pero yo diría amén. Yo diría, wow, grande el propósito. Pero fue Pablo el que nos enseñó cómo se hace para levantar ese propósito y dar esa noticia a otras personas y decirle, yo quiero el propósito de Dios. Y hoy vengo a intentar, en esos pocos minutos, a que tú te llenes de tanto fuego, a que te provoque el Espíritu Santo a entregar ese legado a otras personas. Que no te quedes con el legado tú quieto. No, eres parte del pueblo de Dios y tú necesitas llamar también al pueblo de Dios que está por ahí dispersado, al pueblo de Dios. Así que te invito, y si supieras cantidad de cosas que el Señor nos ha dado a conocer, que de alguna u otra manera necesitamos la revelación de la palabra para entregársela al resto del pueblo que necesita convocarse porque también necesita la vida eterna. ¿Qué tenía Pablo? Pablo, ¿qué características tenía para poder recibir ese legado de parte del Señor Jesucristo? Vamos a ver, el propósito lo da el Señor. Hechos capítulo 13, versículo 2 dice lo siguiente: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. El llamado se recibe de parte del Espíritu Santo. Es Dios quien asigna, es Dios quien llama, el Dios quien escoge y quien selecciona. Y si estás escuchando este mensaje es porque el Señor te escogió para un llamado, para un propósito, para que le sirvas a Él y sigas un legado para con otras personas. Sí, allí en tu trabajo, en la universidad, en el colegio, en tu casa, en donde sea que estés, en tu comunidad con tus vecinos, no te puedes quedar callado. Necesitamos convocar a todo el pueblo de Dios. Tú eres una trompeta que está convocando al pueblo de Dios. Diga, yo tengo la boca de Dios. Diga, yo tengo la boca de Dios. Yo soy la boca de Dios. Porque tú vas a tener que hablar, como se lo dijo a Jeremías, vas a tener que hablar de parte de Dios para convocar al pueblo que necesita escuchar esta noticia. Porque el Señor te escogió, el Espíritu Santo te escogió porque sabe que tú puedes hacerlo. No tu pastor, no tu líder, eres tú el que tienes acceso a tu familia, al corazón de tu familia para hablarle de parte de Dios. Eres tú el que tiene acceso a la empresa, al colegio, al salón de clases. Eres tú el que tiene acceso a ese empleo donde estás con esas personas que necesitan escuchar de que Dios está convocando a su pueblo. No tu pastor está en otro lugar. Así que por favor entiende el legado que tenemos respecto al propósito. Tenemos que hablar, no podemos callar esta noticia tan grande. Él nos vino a convocar a ser parte del pueblo suyo, no de la religión, no de una iglesia, de su bendito pueblo. Características de Pablo, número 1. Pablo era sensible a la voz del Espíritu Santo. Cuando una persona dice que soy sensible al Espíritu Santo es porque va a obedecer cuando lo escucha y la tiene claro y va inmediatamente y lo hace. Si ustedes escucharon esta semana toda esta serie, se van a dar cuenta que cuando Dios habló, los hombres obedecieron inmediatamente. Característica. Ese fue Pablo. Pablo fue sensible a la voz del Espíritu Santo y Pablo fue y lo hizo inmediatamente. Pablo no esperó y no oró. Pablo en ningún momento dijo, voy a orar para que Dios me confirme.
Pablo jamás dijo, voy a pedir una señal para que el Señor me hable para realmente a ver si es porque tengo dudas. Pablo no dijo eso. Pablo y estos otros grandes hombres de propósito sencillamente escucharon, fueron sensibles a la voz del Espíritu Santo, no dudaron, inmediatamente se levantaron y fueron a hablar de Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Si quieres más de la presencia del Espíritu Santo, no puedes callarte. Tienes que hablar de parte de Él, hablar con tu boca, hablar lo que Dios te mandó a hablar. No te preocupes si sabes Biblia o no la sabes. No te preocupes si tienes título o no tienes título. No te preocupes si te mandaron o no te mandaron. Ve porque es el Señor quien te respalda. Este es el Señor que va a hablar por medio de ti. Déjate utilizar por Dios. Si estás en la calle y el Espíritu Santo te dice, háblale al taxista, háblale al Uber, háblale a la persona que te está dirigiendo, háblale al del banco, háblale al que está delante de ti en la fila, háblale, no calles, háblale porque el Señor te colocó exclusivamente en ese lugar, en la oportunidad para que lo pudieras hacer. Recuerda, David, que hablamos esta semana, aprovechó la oportunidad con lo que se había capacitado durante toda la vida. Y esa oportunidad le sirvió para darse a conocer en el reinado de Israel. Si el Señor te habla a ti, a que vas caminando por la calle y te dice, háblale a tal persona, esa es tu oportunidad. Y tú no sabes a dónde Dios te va a llevar con esa oportunidad. Mira, en algún momento cuando a mí me llamaron a la iglesia, el Espíritu Santo le habló a esta persona que me invitó y le dijo, háblale. A pesar de que yo estaba fuera del contexto, estaba por fuera, estaba en el mundo. Y esa persona se atrevió a hablarme creyendo que de pronto en algún momento le iba a rechazar. Muchos años después, esta persona que me compartió y también la que me formó como líder, son grandes pastores en ciudades en Colombia. Y gloria a Dios, también el Señor me había llamado para ser un pastor. Tú no te das cuenta el Señor o qué oportunidad te está presentando todos los días para que le hables a ese apóstol, a ese pastor, a ese profeta que te encontraste en la calle. Y tú no te das cuenta que cuando tú más hables, más te estás acercando a convertirte o a que Dios te promocione en algo que quiere convertirte. Pero cuando tú llamas a su pueblo, detrás de ti están los pastores de esa generación, pero cuando les hables no te puedes callar, tienes que ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Ese era Pablo. Pablo hablaba a la gente y donde hablaba se colocaba una iglesia, porque esa iglesia era llena del Espíritu Santo y la gente recibía el poder del Espíritu Santo que había en la boca de Pablo. Número 2, Pablo tenía perseverancia y continuidad. Pablo perseveró, a pesar de que tuvo muchas dificultades, naufragios, lo encerraron en la cárcel, lo azotaron varias veces, sufrió enfermedades, a pesar de que casi se ahoga, a pesar de muchas situaciones lo persiguieron para matarlo, tantas situaciones difíciles, Pablo perseveró, a pesar de que lo rechazaron muchas veces, a pesar de que Dios lo colocó en países o en lugares donde no se conocía a Dios, conocían a otros dioses. Sencillamente Pablo fue y lo hizo, porque Pablo sabía que él no iba a hacer nada, sino que era el Espíritu Santo en él que iba a hacer algo. Por lo tanto, a él le tocó perseverar y continuar. ¿Cuántas veces has detenido la obra de Dios por no perseverar? ¿Cuántas veces te has puesto a colocar una empresa, un negocio, o te colocaste a restaurar tu familia y no perseveraste? Y lo dejaste todo atrás y dejaste una tarea a medias. El Señor te está invitando el día de hoy a que perseveres y a que continúes la tarea, el legado que tienes. No lo detengas porque estás deteniendo el poder y el fuego del Espíritu Santo para que fluya a través de ti. Recuerda, unas aguas estancadas se pudren y no hacen nada. Pero cuando las aguas fluyen, sigue recibiendo más agua, hay más oxígeno, hay más fluir, hay más limpieza. Cuando tú estancas la voz del Espíritu Santo en tu boca, algo en ti se puede morir. Pero cuando tú hablas de parte del Espíritu Santo, tú perseveras y continúas, así seas imperfecto, el Señor va a seguir fluyendo a través de ti, a tal punto que hasta enfermos se pueden sanar. Hasta muertos se pueden levantar, pueden resucitar. Ese era Pablo.
nunca cayó, perseveró a pesar de tantas dificultades. Y tercera característica de Pablo, Pablo lo dejó todo por servir a Cristo. Todo lo dejó. Y es una enseñanza muy linda porque ese hombre que nos deja un legado por medio del Espíritu Santo dice en Filipenses 3:8, dice así: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo tenía claro que él le servía era a Cristo y que todo lo que había entendido, comprendido, todo lo que sabía, todo lo que había ganado en el mundo era basura por tener el conocimiento de Jesucristo. Es que no hay nada más hermoso que entender, que dejarlo todo. Y la misma palabra de Dios lo dice y es claro. Mateo 19:29. Y cualquiera que haya dejado cosas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y, escúcheme, recibirá 100 veces más, ¿qué cosa? Lo que dejó. Pero también dice coma y también dice y, es decir, se le adiciona a esas 100 veces más, heredará la vida eterna. ¡Wow! No sé si alguien puede decir amén, esa palabra era para mí. Heredará 100 veces más y la vida eterna. No, yo creo que Pablo nos está enseñando el día de hoy a que nosotros no podemos confundirnos con el mundo y no podemos confundirnos con las cosas que están afuera, con las cosas, no podemos envidiar las cosas del mundo, ni a quien está en el mundo y que le va muy bien en el mundo. No tenemos por qué envidiarlo. No tenemos por qué envidiar a aquellas personas que tienen éxito o fama o dinero. No tenemos por qué envidiarlo, porque nosotros tenemos un legado, un propósito, algo de parte de Dios patrocinado por Él, respaldado por Él. Y sé que el Señor el día de hoy te está diciendo, escoge, hijo, o te vas buscando la fama, el reconocimiento de tu propio nombre, o te vas a hacer mi propósito que te va a llevar a lo mismo. Me parece increíble porque el Señor hoy nos está confrontando con una pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Una vida sin sentido o una vida con propósito? Porque ¿qué sentido tiene ganar el mundo? ¿Qué sentido tiene tener fama, dinero? ¿Qué sentido tiene tener cosas materiales? Poder viajar en aviones, vacaciones, carros. ¿Qué sentido tiene esto? Si no tienes a Jesús en tu corazón, no tienes la vida eterna, no tienes familia, no tienes, todo lo sacrificaste por seguir lo material. ¿Qué sentido tiene la vida si no puedes compartirlo con nadie? Si siguen habiendo pobres, si siguen habiendo hambre, escasez, muertes, siguen habiendo niños desamparados, viudas, ancianos. ¿Qué sentido tiene la vida? Tú lleno de plata, lleno de cosas materiales y el mundo sufriendo. Eso no tiene nada de sentido. Pero cuando tú te colocas a hacer el propósito, vas a disminuir por lo menos la gente aguantando hambre. Vas a disminuir por lo menos la gente endemoniada. Vas a disminuir por lo menos la gente enferma. Eso ya tiene sentido. Eso es diferente. Eso ya es algo muy, muy, muy grande. Por lo tanto, ¿qué prefieres? ¿El reconocimiento sin sentido del mundo? ¿O una vida con propósito para el Señor donde tú, a través de tus actos, con el poder del Espíritu Santo, puedas ayudar a que otras personas se encuentren en el camino y tengan una mejor vida? Eso te hace feliz. Para mí no hay mayor felicidad entre ayudarle a alguien necesitado, a alimentarle con algo que yo pueda darles, a comprar algo material, un supercomputador. ¿Qué me hace más feliz? ¿Abrir el supercomputador de la caja que costó no sé cuánta cantidad de dinero? ¿O darle un sencillo alimento a alguien en la calle y poder orar por esa persona? Te cuento que da más felicidad a ayudar a la gente y dar a conocer el nombre de Jesús, alimentándoles con algo sencillo, y es más económico. Y el Señor lo patrocina. Para el computador tienes que trabajar tú solo. Entonces escoge. Padre, bendigo a esa persona que acaba el día de hoy de escuchar esta palabra. Bendigo a la persona que acaba de escuchar toda esta serie, Señor. Y te pido que despiertes en nosotros ese propósito grande, como hombres grandes que somos. Señor, yo creo que cada persona que se ha conectado con esta serie, tú la vas a bendecir,
la vas a llenar de tu presencia y nos vas a colocar, Señor, ese Espíritu Santo en nosotros. Y levanta tus manos. Dile, Señor, necesito recibir hoy el Espíritu Santo con esa fuerza y ese fuego para seguir y continuar el legado que tú me mandaste a hacer. Señor, hoy yo creo que el propósito está en mí y recibo el legado responsablemente y lo voy a hacer. Señor, voy a hablar de ti, no puedo callar. Con el fuego del Espíritu Santo respáldame. Aparta toda maldad de mi vida. Señor, aparta todo aquello que quiera apagar mi fuego. Aparta, Señor, apártame de toda tentación, Espíritu Santo. Dame fuerzas para seguir adelante. Apártame, Señor, de toda mi debilidad. Señor, si soy débil, Padre, ayúdame en esa debilidad. Te la entrego a ti, porque yo voy a seguir a Cristo y voy a hacer el propósito, Espíritu de Dios. Gracias por ese tiempo, Señor. Bendigo tu iglesia y sé que tú el día de hoy has hablado claramente a cada uno de nosotros y sé que nos vas a llenar de tu victoria, de tu fe, de tu pasión. En el precioso nombre de Jesús, gracias, Espíritu Santo, por esta serie, porque la has revelado, porque nos has hablado y nos has inspirado a ser hombres con propósito. Amén y amén. Amada iglesia, recuerda que somos Milem, una iglesia que lleva luz en las naciones, y ese eres tú. Tú eres parte de esta iglesia, y si eres parte de esta iglesia es porque el Espíritu Santo te llamó para un propósito grande. Así que bienvenido a las grandes ligas, que el Señor te bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bye bye.